Hola, hoy vamos a revisar unos temas que serán de gran importancia. Vamos a comenzar con medidas epidemiológicas. Existen diferentes medidas en epidemiología que son muy utilizadas. Las podríamos dividir en tres grandes grupos: medidas en general, medidas de frecuencia y medidas de asociación o efecto. Dentro de las medidas generales hay tres que son las más utilizadas: proporciones, tasas y razones. Las proporciones dentro de estas tres son las más ampliamente utilizadas. Y ya vamos a ver por qué digo que son las más ampliamente utilizadas. Las proporciones expresan una frecuencia en que ocurre un evento en una población determinada. Por ejemplo, evento dividido en la población. El numerador es el evento y el denominador es la población. De esta manera podríamos tener, por ejemplo, 200 casos de diarrea dividido en una población de 1500, lo que nos da 0,13 o 13%. Esto que cotidianamente lo hacemos es una proporción, y las proporciones podemos expresarlas en porcentajes. Otra de las medidas también utilizadas en salud, en epidemiología especialmente, son las tasas. Las tasas expresan la dinámica de un suceso a lo largo del tiempo. Las tasas tienen como numerador el número de eventos en un tiempo dado y en el denominador, ¿sí?, el tiempo durante el cual los sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Una de las tasas, por ejemplo, que se utilizan en salud es la tasa de infecciones o la tasa de infecciones por neumonías asociadas a ventilador. Fíjense, la fórmula para calcular las tasas es el número de eventos ocurridos dividido en la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población estuvieron libres del evento, pero expuestos al riesgo. El resultado de eso lo tenemos que multiplicar por un múltiplo de 10 que se le denomina base, ¿sí? Y eso es lo que nos permite poder comparar en una tasa de una población con la tasa de otra población. En el caso que les hablaba recién de la tasa de infecciones por neumonías asociadas al ventilador, tendríamos, por ejemplo, 20 casos de neumonía dividido en 200 días paciente que estuvieron con respirador. A ese resultado lo multiplicamos por un múltiplo de 10 y entonces esa es la tasa. Vamos a ver ahora las razones. Las razones son muy importantes porque a partir del cálculo de las razones hay otras medidas que también son muy importantes. Después vamos a ver, pero la razón es importante que nosotros podamos entenderla y comprender cómo funciona. A diferencia de la proporción, la razón tiene dos eventos diferentes en numerador y en denominador. Por ejemplo, podemos ver acá la razón entre 400 hombres y 500 mujeres. Fíjense que el numerador no está incluido en el denominador, ¿sí?, sino que son dos eventos diferentes. El resultado en este caso es 0,8. Y acá una cuestión muy importante: el resultado de las razones nunca se expresa en porcentaje. ¿Cómo lo vamos a expresar entonces? Decimos que hay una mujer por cada 0,8 hombres, o 0,8 a 1, ¿sí?, o 0,8 2.1. Esa es la manera de expresar la razón. Volvemos a repetir entonces, las razones nunca las vamos a expresar en porcentajes. Ahora vamos a ver, dentro de otras medidas de epidemiología están las medidas de frecuencia. Básicamente hay 4 que son prevalencia, incidencia, los odds y la densidad de incidencia. Sin embargo, de estas 4 medidas hay 2 que son ampliamente utilizadas,
que son la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es una medida, es una proporción, ¿sí? Entonces aplica lo mismo que la proporción. Fíjense, describe lo que hay. Es independiente del tiempo. Y entonces la fórmula para la prevalencia es número de casos dividido en el total de la población. ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos hace un ratito? Dijimos el número de enfermos dividido en el total de la población. En este caso, yo utilicé la cantidad de desnutridos dividido en el total de enfermos con problemas nutricionales. Por ejemplo, 28 dividido en 120. Ese resultado, ¿sí? Esa división me da 0,23 o lo mismo que 23%. Vamos a avanzar entonces con la incidencia. La incidencia, a diferencia de la prevalencia, es una medida que utiliza necesariamente el factor tiempo. Entonces, la incidencia es una medida que vamos a utilizar en todos los estudios que sean prospectivos, ¿sí? Que podamos establecer cuándo comenzó y cuándo y cómo se van desarrollando, cómo van apareciendo los nuevos casos de enfermedad. ¿Por qué es necesario que yo tenga el factor tiempo? Porque la incidencia se define como el número de casos nuevos sobre el total de la población en riesgo. Entonces, pensemos un poquito. Si yo necesito identificar el número de casos nuevos, es preciso que yo tenga el dato de cuáles eran los casos que ya existían, ¿sí? Y para poder establecer cuál es la población en riesgo, yo tengo que tener un dato inicial también acerca de cuáles son los sujetos que están en riesgo. Vamos a ver un ejemplo. Si tuviéramos una población de 1000 personas, ¿sí? En abril de 2014 tenemos 20 casos de diabetes. Para mayo del mismo año tenemos un total de 50 casos de diabetes. Obviamente la diferencia entre 50 y 20 es 30. Significa que el número de casos nuevos es 30. Eso está claro. Deberíamos hacer 30. Pero veamos un poquito. ¿Cuál es la población en riesgo? ¿Son los 1000? No, no son los 1000. Porque aquí habían 20 personas que ya tenían la enfermedad. Entonces, a los 1000 vamos a restar 20, es decir, 980. ¿Cómo vamos a calcular entonces la incidencia? 30, que son el número de casos nuevos, dividido en la población en riesgo, dividido en 980. Eso me da 0,03 o lo mismo a 3%. Vamos a ver entonces algunos ejercicios para que podamos ir aclarando cómo se aplica la incidencia. Fíjense este caso y lo vamos a resolver después en el pizarrón. En un censo realizado en el año 2011 en la localidad de X, ¿sí? Con 5.000 habitantes, se encontraron 100 casos de diabetes, de los cuales 50 eran nuevos y 50 ya tenían el diagnóstico. Vamos a identificar entonces cuál es la prevalencia y cuál es la incidencia. Vamos a mirar el pizarrón. Una cosa importante cuando yo tengo que resolver estos problemas de incidencia es poder establecer una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, la población son 5.000 personas. Dice que en este espacio de tiempo hubieron 50 casos nuevos. Y esos 50 casos nuevos se suman a 50 que habían al inicio del periodo. Es decir que cuando terminó el estudio habían 100 casos. En primer lugar vamos a establecer la prevalencia. ¿Se acuerdan? Número de casos dividido en el total de la población. ¿Cuál es el número de casos que tenemos ahora? 100. Tenemos 100 casos. ¿En qué población? En 5.000.
Entonces, si hacemos eso, nos da 0,02 o lo mismo a 2%. Vamos a revisar entonces ahora cómo hacemos el cálculo de la incidencia. ¿Se acuerdan? Incidencia es, vamos a hacerlo aquí. La incidencia es número de casos nuevos. ¿Cuántos son los nuevos? 50. Dividido en la población en riesgo. ¿Cuál es la población que estaba en riesgo? ¿Son los 5.000? No, los 5.000 no están en riesgo, porque había ya 50 que ya estaban enfermos. Entonces, la población en riesgo son 5.000 menos 50, es decir, 4.950. Calculamos entonces 50 dividido en 4.950 y nos da 0,01 o 1%. Entonces, ese es el cálculo de la incidencia. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, en Libertador San Martín, ¿sí?, que tiene 6.100 habitantes, se detectaron 8 nuevos casos de gripe A en lo que va del 2014, sumando 25 casos en total con lo que se produjeron con los que se suman del año anterior. ¿Cuál es la prevalencia y cuál es la incidencia? Vamos a calcular entonces este nuevo ejercicio. Fíjense, población entonces 6.100 personas. Dice que siempre es bueno poder establecer la dimensión del tiempo. Esto nos ayuda a graficar, ¿sí?, cómo se van sucediendo las cosas. Se detectaron 8 nuevos casos. Entonces, en este periodo se detectaron 8 nuevos casos y suman, ¿sí?, 25. Entonces, la prevalencia es 25, número de casos, dividido en el total de la población, 6.100 casos. Hacemos 25 dividido en 6.100 y nos da ¿sí? Entonces, ¿cuál es la incidencia? ¿Se acuerdan? La incidencia era número de casos nuevos. ¿Cuáles son los nuevos? 8. Eso es claro. Pero sobre la población en riesgo, ¿cuántos eran la población en riesgo? Tenemos que hacer 25 menos 8. ¿Sí? Entonces, a 6.100 le restamos los 17. Da 6.083. Hacemos 8 dividido en 6.083 y eso nos da el resultado. Es 0,3, así que 1, 2, 3. Acá. Ahí está. ¿Sí? Vamos entonces, espero que los ejercicios hayan sido claros. Vamos a pasar entonces a un siguiente tema, que son las medidas de efecto. ¿Se acuerdan que yo les decía que las tasas, las proporciones y las razones eran la base para otras medidas? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Las medidas de efecto tratan de determinar, y son las medidas que se utilizan en epidemiología para determinar la asociación entre las variables, ¿sí? Nosotros hasta ahora estábamos viendo solamente el análisis de una variable, por ejemplo, enfermedad, diabetes, ¿sí?, el número de casos de neumonía, pero solo una enfermedad. Las medidas de efecto asocian, ¿sí? Es el primer paso en epidemiología para asociar variables. Hay 3 medidas dentro de las medidas de efecto que se utilizan: el OR, el odds ratio, el riesgo relativo y la proporción o la razón de prevalencias. Dentro de estas, nosotros vamos a repasar el riesgo relativo, ¿sí?, que es una de las medidas básicas
porque se basa en el cálculo de la incidencia. Si el riesgo relativo se basa en el cálculo de la incidencia, significa que, así como para el cálculo de la incidencia, necesitamos el factor tiempo. Es decir que el riesgo relativo lo vamos a poder utilizar en estudios de cohorte o investigaciones clínicas experimentales, ¿sí? El cálculo del riesgo relativo surge a partir de una tabla de 2×2, ¿sí? Decimos de 2×2 porque tenemos dos opciones para los expuestos y dos opciones también para los enfermos. El cálculo del riesgo relativo, la fórmula del riesgo relativo, se define como la incidencia de los expuestos dividido en la incidencia de los no expuestos. Vamos a analizar un poco la tabla. Dentro de los expuestos, estos, ¿sí? Estos son los que estuvieron expuestos, estos son los que recibieron la exposición. Dentro de estos expuestos, entonces, 73 sí se enfermaron y 41 no se enfermaron. ¿Cuántos en total habían estado expuestos? 114. Es decir que si nosotros quisiéramos calcular la incidencia de los expuestos, deberíamos hacer 73 dividido en 114. ¿Se acuerdan? La incidencia se definía como el número de casos nuevos dividido en la población en riesgo. Estos estaban en riesgo y finalmente estos son los que se enfermaron. ¿Cuál es entonces la incidencia de los no expuestos? Es 52, ¿sí? Estos no estuvieron expuestos, sobre un total de 126. 52 dividido en 126. Antes de ver el resultado, ¿sí? Cómo lo resolvemos, vamos a presentar ahora cómo se interpretan los resultados. Cuando el resultado es mayor a 1, decimos que hubo más riesgo en el grupo que estuvo expuesto que en el grupo que no estuvo expuesto. Cuando el riesgo o cuando el resultado es menor a 1, decimos que hubo menos riesgo en los expuestos que en el grupo de los no expuestos. Y entonces, cuando el resultado es igual a 1, hay similar riesgo, hay igual riesgo en ambos grupos. Vamos a resolver entonces el caso que teníamos en la diapositiva anterior. Dijimos que el riesgo relativo se definía como la incidencia de los expuestos, ¿sí?, dividido en la incidencia de los no expuestos. Sería 73 dividido en 114, ¿sí?, dividido en 52 dividido 126. Si hacemos 73 dividido 114 nos va a dar 0,64. Y si hacemos 52 dividido en 126 nos da 0,41. Antes de sacar el resultado, yo siempre me gusta que podamos analizar esta parte, ¿sí?, para después hacer la interpretación del resultado de manera más fácil. Esta es la incidencia de los expuestos y esta es la incidencia de los no expuestos. ¿Qué grupo es el que tiene mayor incidencia? El de los expuestos, ¿verdad? Entonces ya eso nos va dando un sentido a la interpretación. Fíjense, el resultado es 1,56. El riesgo en los expuestos es mayor que en los no expuestos. ¿Cómo lo interpretamos? Podemos decir que los expuestos al tabaco, ¿sí?, en este caso, tienen 56% más de riesgo de cáncer que los que no estuvieron expuestos. Fíjense, todo lo que es superior a 1 es exceso de riesgo, ¿sí? Por eso yo acá pongo el 56% más de riesgo de cáncer. Les voy a dejar algunas otras lecturas que podemos llegar a utilizar, ¿sí?, que pueden ser de gran utilidad para ustedes. Cuando el resultado del riesgo relativo es menor a 1, por ejemplo 0,75, podemos decir que por cada evento en el grupo control se registraron 0,75 en el grupo expuesto, ¿sí? Cuando
por ejemplo, otra interpretación podría ser: los pacientes que recibieron la droga tienen 25% menos de riesgo de morir. ¿Cómo salió este 0,25? 1 menos 0,75, y entonces a eso lo pasé a porcentaje, ¿sí? Y entonces, un ejemplo de un riesgo mayor a 1 sería, como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, el riesgo entre los expuestos es 33% más que en los no expuestos. Y como les decía, todo lo mayor a 1 es exceso de riesgo. Vamos a ver ahora el último tema y gran tema, que son las pruebas estadísticas. Hasta ahora nosotros revisamos cuáles eran las medidas epidemiológicas que se utilizan, ¿sí? Y estas medidas epidemiológicas nos acercan mucho acerca de cuál es la situación de relación entre las variables. Pero las pruebas estadísticas van un poco más. ¿Saben por qué? Porque con las pruebas estadísticas nosotros podemos saber si ese resultado que obtenemos es realmente significativo, si se dará siempre de la misma manera o es producto del azar. Por eso utilizamos las pruebas estadísticas. ¿Qué opciones? Por supuesto que pruebas estadísticas hay un gran grupo de pruebas, pero vamos a presentar aquellas que son más utilizadas, ¿sí? Por supuesto que hay otros temas que ustedes seguramente deben haber revisado antes, como el significado del valor de P, ¿sí? ¿Qué es significancia estadística? ¿Qué es distribución normal? ¿Sí? Pero vamos a avanzar para que ustedes tengan un pantallazo acerca de cuáles son las pruebas y cuándo utilizamos cada una de ellas. La más utilizada, por lejos, es la prueba de chi cuadrado de Pearson. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando tenemos dos variables que son cualitativas. Por ejemplo, fíjense, la asociación entre el tabaquismo, fuma o no fuma, y el cáncer, con cáncer y sin cáncer. Fíjense que la prueba de chi cuadrado, que funciona para variables cualitativas, funciona también mejor para las variables que son cualitativas y de dos opciones, cualitativas dicotómicas. Pero por supuesto que nosotros en estadística y cuando planteamos un trabajo de investigación, no siempre tenemos variables cualitativas en estudio. Podemos también tener variables que sean cuantitativas. Entonces, cuando tenemos dos variables cuantitativas, lo que nosotros vamos a estudiar es la relación entre estas variables. Y lo vamos a hacer a través de la prueba de correlación de Pearson. Un ejemplo de la utilización de esa prueba sería la relación entre valores de colesterol y valores de tensión arterial. Estas dos son las pruebas más básicas, ¿sí? Y en general podemos utilizarlas mucho más, ¿sí? Pero por supuesto que a veces en investigación tenemos multiplicidad de situaciones y no todas las variables son o ambas cualitativas o ambas cuantitativas. Por eso también hay otras pruebas que pueden ser de gran utilidad. Si nosotros quisiéramos evaluar la diferencia entre el promedio de dos grupos, ¿sí? Tendríamos de esa manera una variable que es cualitativa y una variable que es cuantitativa. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la diferencia de tensión arterial sistólica, ¿sí? entre los que tomaron y los que no tomaron medicación. Tensión arterial es una de las variables, es la variable, sería en este caso dependiente, es cuantitativa, y los que tomaron o no tomaron medicación es una variable cualitativa, tiene dos categorías. Entonces podemos hacer la prueba T para muestras independientes. ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable que es cualitativa, otra que es cuantitativa, pero la cualitativa tiene más de dos categorías? Entonces
lo que nosotros tenemos que hacer es la prueba de ANOVA o análisis de varianza. Fijémonos en este ejemplo. La diferencia entre valores de colesterol según las categorías de índice de masa corporal. Los valores de colesterol es una variable cuantitativa. Las categorías de índice de masa corporal es una variable cualitativa, pero tiene más de 2 categorías. En este caso tiene 3. Por eso no podemos aplicar una prueba T. Tenemos que aplicar ANOVA. Finalmente, la última prueba que vamos a presentar ahora es la prueba T para muestras relacionadas. Esta prueba es muy utilizada cuando nosotros tenemos un control previo, ¿sí? Una línea de base, y después tenemos un nuevo control. Para eso, lo que nosotros quisiéramos hacer es comparar el promedio, ¿sí? De la variable, cómo está antes y cómo está después. Entonces, pero también recordando que no solo queremos saber en promedio grupal, sino que yo quiero saber cómo está un sujeto determinado antes y después, ¿sí? Por eso entonces aplicamos prueba T para muestras relacionadas. El ejemplo que yo coloqué acá es la diferencia de tensión arterial antes y después de una intervención, ¿sí? A nosotros nos interesa conocer la diferencia grupal en la tensión arterial, pero considerando también el valor que tiene cada uno de los sujetos en mi investigación. Entonces, hemos visto en este momento las medidas que son más utilizadas en epidemiología y también hemos avanzado acerca de las pruebas estadísticas que podemos utilizar. Sin duda esto es un resumen, un condensado, es un tema muy amplio que los animo a que puedan estudiarlo porque realmente es de gran ayuda y es una de las piezas claves que necesitamos cuando hacemos investigación. Les deseo éxito en la tarea y que puedan seguir formándose, porque la investigación es apasionante.